Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Ni Más Ni Menos. Este es un esfuerzo comunicacional que realizamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche con el objeto de compartir con ustedes las informaciones, los comentarios, todos los hechos y acontecimientos que por su importancia trascienden en la vida de los dominicanos. Este programa, además de por su canal 58 de la planta de Televiaducto, usted puede verlo a través de el programa de Facebook de GNJ Productora 2024, a través del programa de Facebook, del canal de Facebook de Ni Más Ni Menos, y si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube, programa Ni Más Ni Menos. Ahí pone la fecha del día en que le interese ver y estará colgado sin edición y sin comerciales. Si quiere puede darle me gusta, ojalá que le dé a suscribirse y ahí estará recibiendo cada vez que subamos la información, que subamos el programa a la red de YouTube. Puede dejar su opinión también si gusta y naturalmente en la misma medida en que nosotros hacemos uso del respeto a las normas y cánones establecidos. Miren, hay un hecho que concitó la atención de toda la población en el día de ayer, aquí mismo en este mismo programa. Nosotros estuvimos esperando desde tempranas, desde las 7 de la noche, a ver si la transmisión, pues la transmisión empezó prácticamente a las 11 de la noche, terminó por alrededor de las 4 de la mañana y en ella se emitió la sentencia del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional respecto a la decisión de Alexis Medina Sánchez y compartes. En esta decisión realmente estuvo realmente un hecho sin precedentes y de él vamos a hablar más adelante. Mientras tanto, a 2 años de la tragedia de San Cristóbal todavía no se ha celebrado el juicio a los responsables de cometer este acto. La explosión ocurrió el 14 de agosto de 2023 y dejó unas 38 víctimas mortales, 12 desaparecidos, que ya esos son muertos también, y decenas de personas heridas, 9 edificios destruidos y varias viviendas afectadas. El Ministerio Público depositó la acusación contra los propietarios de la fábrica de plástico, Eduardo Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almanzar, Mercedes Altagracia Vidal y de la empresa Vidal Plus SRL, donde se originó la fuerte explosión que con ondas expansivas ocasionó los daños. El Ministerio Público no ha podido todavía llevar a juicio a estos imputados, no ha podido completar una verdadera acusación y al parecer todo quedará en un simple escarceo. La explosión mortal ocurrió a las 3:10 de la tarde del 14 de agosto de 2023 en el antiguo mercadito de la provincia de San Cristóbal. Señores, estas son las vainas que pasan cuando no hay respeto por la vida humana, cuando las instituciones encargadas de velar por la correcta aplicación de las normas no lo hacen. Eso fue una desgracia que pudo prevenirse si hubiera habido la atención necesaria, sobre todo del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal. No hay forma de que haya reparación de daños porque imagínese usted, ¿a quién le cobramos? El Estado es insolvente en la República Dominicana. Pero sí, entrando en materia, el segundo tribunal colegiado declaró a Alexis Medina Sánchez culpable de los hechos y lo condenó a cumplir 7 años en el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. Lo encontró culpable de cometer actos de corrupción durante el gobierno de su hermano y expresidente Danilo Medina y lo sentenció a 7 años de prisión
a ser cumplidos en la cárcel de Najayo. Luego de motivar la sentencia por más de 5 horas, los jueces Claribel Nival, Clara Castillo y Giselle Soto determinaron que Juan Alexis Medina Sánchez aprovechó su condición de hermano del expresidente Danilo Medina para crear un entramado societario que se benefició de obras, bienes y servicios del Estado mediante maniobras fraudulentas. El tribunal encontró además a Alexis Medina Sánchez culpable de tráfico de influencia, de extorsión, prevaricó, lavó activos, sobornó y en tal virtud fue que dictó la sentencia de 7 años. Juan Alexis Medina Sánchez, además de aprovechar su condición de hermano del presidente, dice la magistrada, situación que yo no entiendo porque eso no es motivación para usted cometer actos, aprovechó estas circunstancias y creó un entramado societario que se benefició de obras, bienes y servicios. El tribunal encontró a Alexis culpable de cometer delitos como lavado de activos, desfalco, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y otros, mientras que a los demás procesados se le imputan cargos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado y criminalidad organizada. La otra hermana del expresidente Medina, implicada en la acusación, Carmen Magali Medina Sánchez, fue absuelta de los cargos que pesaban en su contra y el tribunal también dictó 5 años de prisión suspendida a Víctor Matías Encarnación Montero y al pago de una fianza de una multa de 500,000 pesos. José Dolores Santana Carmona también fue condenado a 6 años. Huáscar Bernabé Méndez fue sentenciado a 5 años. Por igual fueron condenados Paola Molina Suazo a 5 años, en Najayo Mujeres y su esposo Martín Montes de Oca a la misma pena de 5 años. Las juezas dictaron sentencias absolutorias en favor de Fernando Rosa, exdirector del FOMPER, mientras que dictó un no al lugar contra el exministro de Salud Pública Freddy Hidalgo, al indicar que no hay evidencias de una falta penal. Por igual fueron absueltos Lina de la Cruz, Rafael Antonio Hermosén Fulvio, Antonio Gómez, Lina Valenzuela Aquiles, Alejandro Christopher Antonio Florentino Méndez, entre otros. Se recuerda que en la etapa preliminar del proceso, algunos imputados como Francisco Pagán Rodríguez, Julián Esteban Suriel Suazo, Leo Isariel Castillo Robles y Domingo Antonio Santiago llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. Estos pactos permitieron la recuperación de más de 200 millones de pesos de bienes por parte del Estado Dominicano, dice la nota. Estas personas realmente, recordemos que a Christopher, que el Ministerio Público le ofreció Villas y Castilla, ese era empleado de la OISOE, para que se declarara culpable y recibiera una pena así como esta cumplido. Él dijo que no y se malentonó y dijo: lléveme a juicio, yo no tengo nada que ver con eso. Y fue declarado absuelto. Realmente la mayoría de todas estas personas fueron absueltas y usted dice, entonces, ¿cómo es el caso? Ellos no hay forma y manera de que tengan responsabilidad en estos hechos, porque imagínese usted cómo se va a manejar este caso si en verdad todas estas personas no son culpables de los mismos, de las mismas responsabilidades. Las juezas fueron enfáticas en señalar que la cantidad de pruebas presentadas supuestamente a cargo tanto por el Ministerio Público como por la barra de la defensa, impidió que se pudieran en tiempo prudente determinar cuáles pruebas eran realmente funcionales y cuáles no lo eran, porque la mayoría, dice el Ministerio Público,
dice la jueza, realmente no tenían nada que ver con este caso. En un momento hablan de que depositaron 12,000 cheques como prueba a cargo del Ministerio Público y ninguno eran de este caso. Imagínese usted, esta situación real y efectivamente deberá verse en otros procedimientos, ya que es importante que se hagan procesos, que se depositen pruebas a través de las cuales se puedan presentar causas probables de declaratoria de culpabilidad sin la necesidad de que esto llegue a estos términos, que prácticamente 5 años, casi 5 años, 4 años y 9 meses de caso y todavía no hay forma. Miren, nosotros nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Cuando retornemos, vamos a conversar con Chesnel de Jesús Calcaño Mena, un prestigioso y joven abogado que ha estado con nosotros por mucho tiempo por teléfono para hablar sobre este tema. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Como le había prometido, tengo una voz autorizada. Ustedes todos lo conocen, Chesnel Calcaño. A los que se han olvidado de él, que lo dudo, ahí tenemos una foto en pantalla. Chesnel, buenas tardes. Sí. Buenas noches. Sí, ya. Buenas tardes. Sí, exacto, ya buenas noches. Saludos a Ramón Arturo, saludo a toda tu teleaudiencia que te sigue en este programa, ni más ni menos, tanto por la magia de la televisión como por las distintas plataformas de las redes sociales. Como siempre, para mí un placer poder comparecer ante este programa, que es mi casa también, y pues darte algunas opiniones sobre la base de mis conocimientos y de lo que uno va aprendiendo en los tribunales día a día. Gracias, Chesnel. Bueno, el caso que nos ocupa, y habrá tiempo de hablar de otros que vienen ahí también con un desenlace ya en la etapa final, es el caso Medina Sánchez, que el Tribunal Constitucional dijo que no se podía mencionar o estereotipar con nombres que el Ministerio Público le ha puesto. Pero el caso de Alexis Medina y comparte. Tenemos que el Ministerio Público solicitaba, por ejemplo, en el caso de Alexis Medina, 20 años. Solamente 7 años. ¿Qué te ha parecido esta decisión? En el caso Mira, con respecto al caso que nos ocupa, que muy bien como tú estableces, ese caso le fue colocado un mote descalificativo que el Tribunal Constitucional mediante una sentencia prohibió que se hiciese. Y debemos destacar, antes de responder tu pregunta, que no ha dejado de hacerse. Eso es un tema porque el Ministerio Público. El Ministerio Público no ha respetado ni una de las sentencias, de las decisiones que le ha dado ningún tribunal. Ese es uno de los temas que nosotros luego tenemos que conversar de manera más amplia, pero eso erosiona el Estado de Derecho, porque sabemos que mediante lo que establece la ley 137.11 y lo que establece también la misma Constitución, son oponibles a todos los poderes públicos la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la constitucionalidad. Con respecto a la sentencia dada en la madrugada de este día por el segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que debo decir que está compuesto por 3 damas que tienen, además del privilegio de ser damas dominicanas, de ser damas con la cabeza muy bien amueblada, y ha sido un tribunal que no ha tenido miedo a tomar decisiones, y más en casos como este, que tienen una fuerte carga mediática. En la madrugada de hoy, las magistradas estuvieron por largas horas, todavía tenían días discutiendo la decisión a tomar, y todavía el día de ayer estaba pautada para horas tempranas dar la decisión, e inició pasada las 10:30 de la noche a entrar las magistradas para leer su decisión en dispositivo, pues recordamos
que será ya la lectura íntegra en unos días posteriores como estableció el tribunal. En el caso de Juan Alexis Medina, yo debo decirte que, y tú sé que tú lo has sentido también, yo creo que hay una decepción general. Y digo que hay una decepción general porque lo que se nos vendió al inicio de este proceso era que era un proceso blindado, que era indiscutible, que estaba todo sobreprobado. Esa era la palabra que se utilizaba, sobreprobado. Y al final el tribunal solo le pudo retener responsabilidad penal con respecto a la UERS, que es la Unidad de Electrificación Rural, AEDESTE, y un tema con la policía. Y digo un tema con la policía porque descartó el tema del combustible, estableciendo que habían contradicciones en los elementos probatorios que habían sido depositados, y entonces descargó de responsabilidad penal con respecto a las demás acusaciones que se hacían con el tema de salud pública. Eso no se retuvo ninguna falta penal. Con el tema, por ejemplo, de Fomper, tampoco se retuvo falta penal en contra de él, porque recuérdate que a él se le decía que él estaba en todas esas instituciones licitando. Es decir, él era el ente principal del proceso, y solo se pudo probar, según el tribunal fijó los hechos en la madrugada de hoy, que él tuvo responsabilidad por falsificación de documentos, uso de documentos falsos, lavado de activos, soborno, etcétera, en EDESTE, UERS y en la Policía Nacional. Hay unos temas ahí con respecto a esos tipos penales, porque hay tipos penales de eso que se le retuvieron a él, que no se le podrían haber retenido porque él no era funcionario público. Exactamente. Como por ejemplo el tema ese del cohecho y un sinnúmero de otros tipos penales ahí que están establecidos solo y solo para personas que tengan la calidad de funcionario público. Y debemos destacar que, si bien es cierto, era hermano menor del presidente de turno, Danilo Medina Sánchez, hoy presidente del Partido de la Liberación Dominicana, él no era funcionario del gobierno. Entonces, ahí como que queda ese trago amargo, y digo un trago amargo no porque yo esperaba ni más ni menos, a propósito del programa, sino porque lo que se vendió al inicio del proceso era que sí o sí a él iban a poner 20 años, y que se iba a probar todo ahí, que estaba sobreprobado. Un elemento a destacarte, Ramón Arturo, que me llamó poderosamente la atención, y los medios de prensa no dicen nada de ello, es que la presidenta, si mal no recuerdo, Claribel Nivar, ella dijo algo que a mí me llamó mucho a preocupación, y fue que ella decía, y también le destacó a las defensas ese tema: aquí hay innumerables documentaciones, y decía ella, sí, cajas y cajas eso está en que no pertenecen a este proceso. Chesner, discúlpame, sí, está en la prensa eso, está en la prensa, donde ella dice que se presentaron 2.000, casi 3.000 pruebas, 1.000 y pico, 2.000 y pico de pruebas, 1.000 y pico, casi 1.900 pruebas del Ministerio Público, 1.050 de la defensa y unas 60 de los actores civiles, donde ellos las presentaron, pero ni siquiera eran parte de ese proceso, y que tuvieron ellos, que tuvo el tribunal que como que desecharlas, que limpiarlas y determinar cuál era la que se quedaban ahí, por lo que ellos no estaban supuestos a hacer el trabajo ni del Ministerio Público, ni de los querellantes, ni de la defensa. Exacto, fíjate, pero ¿qué sucede? La prensa lo dice así de soslayo, pero no hace el siguiente análisis. Primero, ¿dónde estaba el juez de instrucción ahí? Precisamente. Porque el juez de instrucción mandó todo eso para juicio cuando nada de esas pruebas tenían pertinencia, porque no pertenecían a ese proceso. Una pregunta, ¿tú recuerdas quién era el juez de la instrucción y dónde está ahora? Bueno, yo no, porque acuérdate que ese fue, le conoció la medida de coerción. Ah, bueno. Pero luego vino una juez instructora, recuérdate, porque José Alejandro Vargas le conoció la medida. Pero luego vino una juez de instrucción que fue femenina, que mandó todo eso para juicio, todas esas pruebas. Entonces la juez de instrucción debió limpiar el expediente y sacar todas las pruebas que no tenían pertinencia en el caso. Es decir, que ahí también estamos en la discusión de quién está haciendo su trabajo y quién no lo está haciendo, porque el tribunal colegiado tuvo
que hacer las veces de tribunal instructor antes de decidir su caso. Pero a mí lo que más me llama la atención, Ramón Arturo, quiere decir que el Ministerio Público está llevando bala de salva al tribunal para vender en los medios de comunicación que tienen cajas y cajas de pruebas, pero lo que son papeles vacíos que no tienen nada que ver con el proceso, para después decir, depositamos 5,000, 10,000, 15,000 pruebas, pero el tribunal descargó a las personas. Bueno, esa es la interrogante. Yo espero, Chesnel, que luego de esa denuncia, que para mí es una denuncia que hacen las juezas del tribunal colegiado, o sea, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, después de esa denuncia ellos se tendrán más cuidado en los próximos casos que conocerán, porque cuando ellos dicen que 12,000 cheques presentados como prueba a cargo, ninguno correspondían a ese caso. Eso es una barbaridad. O sea, eso es preocupante. Muy preocupante. 12,000 cheques, 12,000 cheques que supuestamente lo daban y recibían los imputados referente a ese entramado delincuencial que se formó, y que ningún cheque de esos que presentaron eran parte de eso. O sea que ellos no sabían lo que presentaron, o presentaron eso sabiendo de que no tenía nada que ver con eso y acumularon pruebas falsas. Eso es preocupante. Como quieres malo, porque si no sabían que lo presentaron, están haciendo un mal trabajo, pésimo trabajo. Entonces se está ahí depositando cosas a lo loco. Si no sabían que lo presentaron, y si lo presentaron a sabiendas, eso es casi una estafa procesal. Es decir, tú lo que estás creando un show mediático. Y fíjate la respuesta que da el Procurador General adjunto de persecución, Wilson Camacho, que la sentencia tiene luces y sombras. Sí. Esta vez fue muy parco, me sorprende de parte de él, porque sabemos lo ligero que es al momento de condenar esto. Nuestro amigo. ¿Saben qué es lo que pasa? Lo que pasa es que con respecto a esas 3 magistradas, todo el mundo sabe, primero, que son íntegras, y segundo, que ellas no tienen miedo, como dijeron anoche. Nosotros no tenemos miedo ni tenemos ninguna influencia política, aunque tú sabes que, Ramón Arturo, tú y yo sabemos, no política partidaria, pero sí el caso como tal, crea un sesgo en el Poder Judicial. Claro. Quien diga que no, pues estaría mintiendo. Claro, es un sesgo. A nosotros se nos vendió mucho el tema del hermano más pequeño del presidente, que era un ente que tenía presencia en todas las instituciones, que tenían todas esas pruebas, que fueron más de 15,000 millones de pesos, que los hospitales los niños estaban muriendo porque esas camas que se ofrecieron, que se licitaron, no se entregaron, etcétera. Entonces tú venir ahora y decirme que le colocaste 7 años, y además, ¿dónde están los comités de compra ahí? Yo siempre he preguntado por eso, porque yo fui miembro de un comité de compra del Servicio Nacional de Salud, que es el segundo presupuesto en importancia del país, y yo sabía cuando tomaba una decisión la responsabilidad que asumía. Entonces yo no vi un solo miembro del comité, y siempre lo he dicho en el programa y en los medios que intervengo y que toco ese tema. Señores, hay un comité de compra que es el que se encarga de permitir, de aprobar los contratos, es el que aprueba los contratos. Y no, que debe ser el veedor de los procesos. Claro, es el que aprueba los contratos, es el que conoce desde que se hace se convoca la licitación hasta que se hace la adjudicación. Todo es aprobado por el comité de compra. Yo no quiero hacer una sentencia a priorística, pero debo decir que me parece mucho a una sentencia de un caso que ya conocimos todos, donde se condenó a una gente por soborno y no estaban los sobornados. Y no habían sobornados. Entonces, todos sabemos lo que pasó con ese caso y dónde terminó. Y te puedo decir que ahora en la corte, este caso se descargaron más de la mitad de los que fueron procesados, incluyendo la hermana del presidente del PLD y expresidente de la República, Danilo Medina, Magali Medina Sánchez, que fue miembro del FOMPER, del Consejo del FOMPER, igual Fernando Rosa,
fue descargado, un tema que el tribunal sentenció ahí, que hubo una falta de calidad con respecto a los abogados querellantes porque no estaban habilitados por el consejo del FOMPER para representar en justicia esa institución. Ella le dijo, era mucho pedir que ustedes buscaran un poder de esa institución sabiendo como abogados que necesitaban ese poder, porque es una institución pública descentralizada con personería jurídica, presupuesto propio y todo lo que sabemos de la administración, sabemos que en ese caso debe darse por el consejo de esa institución. Pero además, un caso que no puedo yo dejar de destacarlo y que para mí me recrudece el alma, el caso de Freddy Hidalgo, no, eso no tiene madre, de salud pública, que todos lo vimos en una franela blanca y en unos boxers, donde el fiscal que lo allanó no quería que él se vistiese y lo sacaron de la casa en ropa de dormir. Y saber que ese señor, comunicadores que son de referencia moral, entre comillas, en este país, lo defendían también, que son comunicadores que defendían el Ministerio Público, pero decían con respecto a Freddy Hidalgo se equivocaron. Sí, pero que hasta el mismo Alejandro Vargas dijo, usted es un tonto útil en este caso. Caramba. Y es penoso que todo el mundo lo dijo, inclusive el juez instructor dijo con respecto al que no entendía porque estaba en el proceso, pero lo mandó a juicio. Exactamente. Entonces, yo me pregunto, ¿quién le devuelve la moral? ¿Quién le devuelve la economía a esa familia que se vio trabada sus cuentas, que laceró la economía de ese, que al parecer no metió la mano y tuvo que pagar abogados costosos y lacerar su economía durante 5 años, purgar prisión preventiva, arresto domiciliario y demás? Entonces, yo creo que con es un él, llamado a reflexión en estos procesos. Y con él otros. Inclusive cuando Wilson Camacho habla de que va a apelar, dice que va a apelar solamente la medida de 2 o 3, creo que del director del FOMPER, de la hermana de Alexis, y no sé de cuál otro. No se refiere a ninguno de los otros que fueron imputados. Cherner, no tenemos más que agradecerte tu intervención, pero vamos a pedirte que la semana que viene, si puedes estar de forma presencial en el programa o que te grabemos un corte, porque hay que tocar otras aristas de este caso que son interesantísimas y que sé que tú la manejas con amplitud. De ese y de otros. Y de los otros por venir. En estos momentos y más, y te lo adelanto, la línea que va llevando el Tribunal Constitucional con respecto al vencimiento del plazo máximo del proceso, que te digo desde hoy, siendo en el año 2025, que esa línea jurisprudencial va a marcar muchos de esos procesos que nosotros estamos conociendo el día de hoy. Gracias a ti, como siempre, por permitirme este espacio y quedo a tus órdenes. Un abrazo a todos los que sintonizan en este momento, ni más ni menos. Gracias, Cherner. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, pudimos escuchar a un joven brillante, valioso por demás, Cherner Calcaño. Con esto nos vamos a nuestra segunda y última pausa. Cuando retornemos, veremos lo que piensa Alexis Medina Sánchez de su sentencia y sobre todo Wilson Camacho del Ministerio Público. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Vamos a ver la reacción de Alexis Medina Sánchez, el acusado principal del caso que hemos estado tratando, y su reacción. No quiso hablar con la prensa, pero vamos a ver unas imágenes de su reacción. La número 3, señor director. Ahí vemos al principal implicado en este caso, que fue sentenciado por el tribunal a 7 años de prisión. Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, deberá cumplir esta medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Más de 5.000 millones de pesos fueron desviados, según afirma el tribunal, en diferentes empresas que eran parte de Alexis Medina y eran identificadas a través.
Bueno, ya pudimos ver, el hombre no está conforme al parecer con lo que allí se dijo. La verdad que no es fácil. Pero vamos a ver además el titular de la persecución de la corrupción de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho, quien afirmó que la sentencia del caso Antipulpo o en la sentencia hay luces y sombras, y precisó que estudiaran la decisión que condenó a 8 de los imputados, pero absolvió a 13. La número 4, señor director. 8 condenados y unas una sentencia muy por debajo de lo que ustedes pidieron 20 y... ¿Van a apelar ustedes esta sentencia dictada hoy por el tercer tribunal, por el segundo tribunal colegiado? Primero, gracias por estar aquí a esta hora, es duro, pero qué bueno que están aquí. Segundo, esta es una decisión con luces y con sombras. Veamos primero las luces. En este proceso está condenado el gerente operativo de este entramado, Juan Alexis Medina Sánchez, que es además hermano de un expresidente de la República. En este proceso fueron condenadas además todas las empresas de este entramado de corrupción. Fue además ordenado el decomiso de todos los bienes de las personas que fueron condenada. Este tribunal acogió además el acuerdo que hizo el Ministerio Público con Víctor Matías Encarnación y condenó además a los imputados también al pago de multas. Hay que recordar además, aunque no necesariamente por esta sentencia, sino por este proceso, pero de este caso hubo 4 personas que admitieron sus hechos en la audiencia preliminar. Estoy hablando de Francisco Pagán, Juan Esteban Suriel, Domingo Santiago y Lewy Castillo, que se suman a los sancionados por este proceso, y otra persona que es María de los Milagros, que también fue condenada en un proceso para inimputable de este mismo proceso. Hay algunas sombras y esas sombras están vinculadas a algunos descargos como el de Fernando Rosa o el de Carmen Magali Medina Sánchez, que son descargos que a juicio del Ministerio Público son una incorrecta apreciación de la prueba que hemos presentado, y desde ahora le podemos decir que vamos a apelar esos descargos. Magistrado, decía el tribunal que realmente el Ministerio Público debe de fundamentar bien esas pruebas, que pusieron pruebas que no eran. Cuestionó la cantidad de pruebas que llevaron, dijeron que tuvieron que tomar. Miren, Wilson Camacho es un hombre brillante, prestigioso abogado, pero siento que a veces extralimita sus actitudes respecto a lo que tienen que ser los casos penales. No es posible que usted, viendo los casos y la acusación y conociendo del peso que tiene la acusación de un caso penal, usted lo trate con esa particularidad. No es posible. Yo entiendo que debe revisarse en ese sentido. Pero bueno, vamos a otra cosa positiva, señor. El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó un acto de inauguración de la circunvalación de Baní, obra que tenía mucho tiempo. La empezó Danilo Medina y hoy, a 5 años del gobierno de Luis Abinader, la inaugura. Una importante obra, la número 1, señor director. Esta obra, solicitada, yo diría, Eduardo, por más de 30, 40 años de la circunvalación, es un acto de justicia para no solamente los banilejos que sufrían todos los días, todos los vehículos, camiones, patanas, entrando y saliendo desde Baní, sino para toda la región sur. Es una de muchas obras prioritarias que hemos hecho en esta provincia y que todavía faltan. Entre ellas, las más notables que podemos informar es, por ejemplo, la UAS aquí en Baní, que fue solicitada también por los jóvenes. Quiero felicitar
felicitar el trabajo que se hizo desde el Ministerio de Obras Públicas, empezando por el trabajo de Delina y terminando con Eduardo, así como todo el trabajo de todo el equipo, también de aquí, de toda la provincia, que desde la senaduría, desde la gobernación, desde todas las instituciones, pues realmente siempre colaboraron para esta obra y, como dice Eduardo, mantenerla en las mejores de las condiciones, porque estas son las obras del pueblo, que se construye con dinero del pueblo, con el dinero que ustedes pagan en impuestos, el que pagan en RD Vial, en peaje. Estas obras se construyen con ese dinero. Y por eso nuestra función es llevar las obras donde se necesiten y ejecutarlas bien, y la función de ustedes y el deber de ustedes es cuidarlas como debe de ser. Por lo tanto, esto es parte del desarrollo del sur, de ese sueño que tenemos que se está cumpliendo, de ese sueño que se está ejecutando, de tantos años que se ha esperado para que el progreso realmente llegue al sur, como ha llegado a Pedernales, como va a seguir llegando a las diferentes provincias, como se está desarrollando cada vez que vemos aquí en Maní, cada vez más urbanizaciones, cada vez más desarrollo. Azua, que es una provincia que lleva la vanguardia también en producción agrícola, que estamos viendo los números, Limber, que hemos hablado varias veces del incremento de la producción en todos los rubros. No vamos a decir todas las obras, eso va a haber tiempo. Recuérdate, Limber, que estamos en trabajo y después en política. Así que, queridos amigos y amigas, vamos a seguir. Y con este corte de cinta del excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana, va a quedar formalmente inaugurada la circunvalación de Baní. El aplauso de todos los presentes, señoras y señores. Un corte de cinta que habla de este momento que marca la historia de la zona sur del país. Esta obra tenía varios años, la empezó Danilo Medina. No había forma. Esta obra conecta con otra, no conecta, sino que tiene, empieza en Paya, Baní, y sale en Galeón. Galeón es una comunidad que está entre el cruce de Ocoa y la población de Baní. Por ahí realmente era necesario, útilmente necesaria era esta obra, que beneficia no solamente a los que viajan a Baní, sino a todos aquellos que viajan al sur. Y tiene la importancia porque va a impactar a toda la comunidad que viaja por allá. En Azua hay una circunvalación también que va a beneficiar. Esta obra tiene 19 kilómetros de extensión, tiene 17 puentes. Usted dirá, en 19 kilómetros 17 puentes, sí, son puentecitos realmente, porque hay muchas cañadas por ahí, e inclusive canales de riego, a los cuales naturalmente hay que hacerle un puente. En otra información, una última información, señores, miren lo que dice, y con esto le voy a dejar. Miren lo que dice el director del INAVIE respecto a la falta de planificación que esta institución tiene, que quedará alrededor del 40% de los niños que no se le entregará ni zapatos, ni media, ni pantalones, ni uniformes, ni útiles deportivos, ni nada, que a todos se le entregará, pero en el tiempo, sabrá Dios cuándo. Esto es el director de la INAVIE. Con esto nos despedimos. Gracias, buenas noches. Y les invito para que mañana nos acompañe, como de costumbre, a las 7 de la noche, en su programa, Ni Más Ni Menos. Buenas noches. La cantidad de niños del sistema público anda alrededor un poquito menos de 2 millones de estudiantes. De esos 2 millones de estudiantes, en este momento, nosotros le hemos entregado uniformes, a algunos de ellos de manera parcial, de alrededor de un 48%. Pero seguimos entregando. Y quiero decirle al país, nosotros vamos a entregar el 100% de los uniformes a todos los niños de la escuela pública preuniversitaria de la República Dominicana. A todos los niños le vamos a entregar los uniformes completos, zapatos, media, pantalón, crochet, mochila, y dentro de la mochila los insumos que siempre entregamos como mascota
cartabones, lapiceros, reglas, etc. Todos los niños van a recibir los uniformes. No lo van a recibir antes de iniciar el año escolar, pero nosotros vamos a continuar la entrega, que en este momento vamos con un 48%. Esperamos que de aquí a que inicie el año escolar ya el umbral de 60% lo hayamos pasado y que en septiembre nosotros podamos completar con esta matrícula. Quiero decirle que se registraba un 27 o 28% de entrega de uniformes antes de nosotros llegar a esta institución, y esos uniformes no se entregaban antes del año escolar, se entregaban muchas veces en diciembre y hasta en enero, como los libros, que antes se entregaban a mitad de año escolar, igual que los alimentos. Yo le aseguro a ustedes que el primer día de clase, como hace 3 años, habrá alimentos desde el primer día, porque no hay dificultad. Ese proceso se adjudicó hace 2 años, y todos los niños van a recibir alimentos desde el día 1 en que estén en sus aulas. Ahí no hay ningún riesgo. Eso ha ocurrido durante los últimos 3 años que nosotros estamos en esta institución, y en este año, que se inicia el 25 de agosto, no va a ser diferente.